Bienvenido a nuestro viaje en profundidad explorando las primeras computadoras y cómo era la informática antes. Nuestra historia nos lleva de regreso a una era en la que los mecanismos de cálculo se operaban a mano, mucho antes de la llegada de las modernas unidades de procesamiento informático. Nuestra exploración comienza con el ábaco, uno de los primeros dispositivos informáticos, utilizado principalmente para operaciones aritméticas. El ábaco marcó el comienzo de la computación, tal como la conocemos, proporcionando medios simples pero efectivos para el conteo y los cálculos básicos. La progresión de la informática condujo a la llegada de la regla de cálculo, una herramienta ampliamente utilizada para cálculos matemáticos y escalas logarítmicas más complejas. Predominante desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XX, la regla de cálculo actuó como una computadora analógica mecánica antes de la llegada de la computación digital. Nuestra narrativa pasa luego a Charles Babbage, un hombre recordado como el padre de la computadora. Babbage diseñó el Difference Engine, un dispositivo mecánico destinado a realizar cálculos polinomiales. La idea transformó la forma en que veíamos la informática, pero, por desgracia, debido a problemas personales y de financiación, Babbage no pudo completar el dispositivo durante su vida. En el futuro, nuestra historia profundiza en el motor analítico, otro invento de Babbage. Esta máquina, diseñada para utilizar tarjetas perforadas para el procesamiento de datos, fue concebida como un dispositivo de uso general capaz de realizar cualquier tarea aritmética. Lamentablemente, a pesar del avance conceptual, el motor analítico nunca se realizó por completo en la época de Babbage. A medida que avanzamos hacia principios del siglo XX, nuestra historia se cruza con Hermann Ollerith, quien encontró una aplicación práctica para las tarjetas perforadas en el procesamiento de datos. Ollerith ideó una máquina tabuladora para procesar el modelo estadounidense de 1890. Census Data, una máquina que finalmente condujo a la fundación de Tabulated Machine Company. Con el tiempo, esta empresa se transformó en la Corporación Internacional de Máquinas de Negocios, IBM, que reconocemos hoy. Nuestro viaje se encuentra ahora en el umbral del siglo XX, acercándose a la invención de la computadora Atanasoff Berry, ABC. Esta máquina, conceptualizada por primera vez a finales de la década de 1930 y construida durante la Segunda Guerra Mundial, puede atribuirse como el comienzo de la informática digital electrónica. El próximo avance icónico en nuestra exploración es el integrador numérico electrónico y computadora, ENIAC, una de las primeras computadoras digitales electrónicas del mundo. Esta colosal máquina, ubicada en más de 150 metros cuadrados, constaba de casi 18.000 tubos de vacío y poseía la capacidad de calcular tablas de disparo de artillería. La era de las computadoras digitales con programas almacenados floreció a partir de entonces con la llegada del Manchester Baby, más tarde conocido como Manchester Small Scale Experimental Machine, SEM. Es aquí donde el procesamiento de datos digitales y el uso de la memoria principal para el almacenamiento se realizaron por primera vez en una computadora completamente funcional. Nuestra narrativa evoluciona con el nacimiento de los transistores bajo el conocimiento de John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley. Estos dispositivos semiconductores, esenciales para construir circuitos digitales, dieron un salto significativo con respecto a los voluminosos tubos de vacío que consumen mucha energía y transformaron el panorama tecnológico para siempre. Nuestra crónica avanza con la llegada de los circuitos integrados en la década de 1950, desarrollados de forma independiente por Jack Kilby y Robert Noyce. Estos diminutos chips de silicio que combinaban múltiples transistores generaron una era de miniaturización, mejorando la potencia informática y reduciendo drásticamente el tamaño del sistema y el consumo de energía. La narrativa avanza hacia la década de 1960, marcando el inicio de los sistemas de tiempo compartido. Predominantes en ese momento eran el Sistema Compatible de Tiempo Compartido, CTSS, y Multics. Estos sistemas facilitaron que varios usuarios se pusieran de acuerdo sobre el uso de la computadora, estableciendo un concepto que se adapta a lo que ahora conocemos como computación en la nube. Un punto notable en nuestra exploración fue la acuñación de la Ley Moore en 1965 por Gordon Moore, cofundador de Intel. Moore predijo que el número de transistores que podrían colocarse a bajo costo en un circuito integrado se duplicaría cada 2 años. Esta ley ha propagado el desarrollo tecnológico durante más de medio siglo, impulsando un progreso implacable en la potencia informática y su integración generalizada en la vida diaria. El telón de fondo pasa a la informática personal, en particular con la introducción de la minicomputadora y el primer microprocesador.
El PDP-8, introducido por DEC en 1965, fue el primer miniordenador comercialmente exitoso, mientras que el Intel 4004, inventado en 1971, marcó la aparición de microprocesadores que sentaron las bases de la informática personal. La llegada del microprocesador siguió siendo crucial en el auge de la informática personal. Icónico es el Altair 8800, denominado el primer ordenador personal, presentado en 1975. El Altair fue un punto de inflexión en el mundo de la informática, ya que marcó la primera vez que una computadora entró en casa, transformando así significativamente la forma en que las personas interactuaban con la tecnología. El viaje continúa con la aparición de interfaces gráficas de usuario, y el mouse de computadora ideado por Douglas Engelbart en 1968. La audaz desviación de las interfaces basadas en comandos dio a las computadoras una operación más intuitiva y centrada en el ser humano, estableciendo una trayectoria para el desarrollo futuro hacia los sistemas operativos informáticos actuales. La historia se remonta a finales de los años 1970 y principios de los 1980, una era definida por el surgimiento de la informática doméstica. En este cambio se destacan el TRS-80, el Apple II y el Commodore PET, que revolucionaron la informática personal, al tiempo que prepararon el escenario para la inminente revolución informática con el lanzamiento de IBM Personal Computer en 1981. Ahora llegamos a la era del Apple Macintosh, presentado por Apple Incorporated en 1984. Su revolucionaria interfaz gráfica de usuario y el ratón marcaron un hito histórico en la interacción usuario-computadora, forjando el futuro de la informática personal. Más adelante en la década de 1980, un faro en la línea de tiempo es el nacimiento de las redes de área local, LAN y el desarrollo de la World Wide Web por Tim Berners-Lee en 1989. La LAN y la WWW transformaron la computadora de una única herramienta de cálculo a una vasta red interconectada, permitiendo estímulos sin precedentes latentes en la comunicación global y el intercambio de datos. Viajamos a través del desarrollo de software, desde los repositorios de programas y la comunidad de software de código abierto hasta el desarrollo de aplicaciones móviles y la inteligencia artificial. Cada matiz de esta secuencia de abstracción añadió una nueva dimensión al mundo de la informática. Nuestra exploración ahora se centra en las próximas tendencias tecnológicas, como la computación en la nube y el Internet de las cosas, IoT. La integración de estas tecnologías ha llevado a la informática a una fase de interactividad omnipresente, fomentando una era de dispositivos interconectados y sistemas inteligentes. Nuestro viaje presenta la computación cuántica como un posible punto de inflexión en su capacidad para aprovechar el poder de la mecánica cuántica. Estas máquinas, aunque aún se encuentran en su etapa incipiente, proponen capacidades computacionales que superan incluso a las de las supercomputadoras más potentes de la actualidad. Al reflexionar sobre la evolución de la informática, recordamos su profundo impacto en nuestra sociedad. Desde revoluciones industriales y de Internet hasta avances modernos como la tecnología blockchain y las criptomonedas, la informática ha sido una fuerza transformadora que ha dado forma a la forma en que vivimos, trabajamos e interactuamos. Al finalizar nuestra exploración histórica, nos sentimos asombrados por el viaje de la informática, una evolución empañada por desafíos pero impulsada por el ingenio. Mientras nos encontramos en la cúspide de nuevos avances, esperamos otra era revolucionaria, impulsada por la promesa de la inteligencia cuántica y artificial. Nuestro viaje narra la evolución de la informática, desde dispositivos de cálculo rudimentarios hasta supercomputadoras inmensamente potentes. Elogia el círculo virtuoso que impulsa la innovación, coreografiando maravillosamente la interacción entre la investigación pura, el ingenio de la ingeniería, la demanda social y las fuerzas subyacentes de la física y las matemáticas. A medida que nuestro viaje llega a su fin, abrazamos el poder transformador de la informática. Desde el ábaco hasta las computadoras cuánticas, la vía evolutiva de los dispositivos informáticos nos ha proporcionado progresivamente medios más potentes, eficientes y económicos de procesamiento de información, remodelando los contornos de nuestros pensamientos y acciones. En conclusión, la historia de las primeras computadoras y la evolución de la informática persiste como testimonio de la innovación humana y la búsqueda incesante del progreso. Desde la visión de Charles Babbage hasta las potencias computacionales de hoy, continuamos explorando, innovando y superando límites, esforzándonos por hacer del ámbito computacional y de nuestro mundo un lugar mejor. Mientras nos preparamos para embarcarnos en el próximo capítulo de la informática, uno solo puede imaginar las maravillas de los paisajes digitales que nos esperan. Al igual que la ley de Moore, que ha seguido impulsando la tecnología durante más de medio siglo, podemos estar seguros de que el futuro de la informática será tan brillante y prometedor como su ilustre pasado.
Todos los logros humanos, ya sea la rueda, la bombilla o la computadora, se basan en innumerables innovaciones pasadas. Cada iteración, cada generación, ya sea el ábaco o la computadora cuántica, ha enriquecido nuestra comprensión del universo, ampliado las fronteras del conocimiento humano e impulsado la búsqueda interminable del progreso. Sorprendentemente, la nota clave de nuestra saga es el avance cada vez mayor de la computación, desde el tamaño y la velocidad hasta el consumo de energía y la aplicación. Cada era marcó el comienzo de nuevos puntos de referencia. El rico tapiz de innovaciones pasadas ofrece un impresionante espectáculo de imaginación y creatividad humanas, un testimonio del viaje incansable del Homo sapiens en el cosmos ferozmente competitivo, no solo en la búsqueda del progreso técnico, sino en la comprensión del tejido mismo de la realidad. Nuestra exploración destaca las maravillas del ingenio humano y la destreza técnica. Que nuestra incesante búsqueda de conocimiento y mejora produzca nada menos que innovaciones extraordinarias, superando las fronteras de lo que es posible en informática y llevándonos a una era de potencial ilimitado donde imposible es una palabra que aún está por descubrir. Estamos orgullosos como testimonio de nuestros logros, confiados en su poder transformador para las sociedades y las industrias. A medida que avanzamos hacia el futuro, los albores de la computación cuántica y la inteligencia artificial nos atraen. Con esto, imaginamos un mundo de posibilidades incomparables, un futuro donde la informática toque todos los aspectos de nuestras vidas con sabiduría, cuidado y capacidad. Burlington, Massachusetts, sede de BBN Technologies, donde se ubicó el primer nodo de Internet. Este nodo, cuyo nombre en código es INP, se instaló en 1969 y marcó el comienzo de la historia de Internet, revolucionando la comunicación global y generando una era digital. Un centro de datos de Webscape, haciéndose eco de la tendencia de descentralización en nuestra narrativa, los centros de datos han evolucionado desde los primeros días de TI para distribuir almacenamiento y procesamiento a nivel mundial, un testimonio del legado duradero de Internet y la innovación en informática. Una representación artística vexel de una ciudad futura, representando fortuitamente nuestro pensamiento final, captura la esencia de un futuro potenciado por la informática, donde la tecnología se entremezcla con el tejido de la vida y trasciende los límites de lo conocido. Al acuñar un final, pero solo el comienzo de otra narrativa emocionante, nos invita a soñar y diseñar un destino impulsado por el mantra de ¿qué viene después? En lugar de dormirse en los laureles del pasado.